¿Qué tal, Erika? Buenos días. ¿Qué representa esto para nuestro país? El hecho de que el presidente, insisto, pudiera haber llegado ahí a la silla presidencial con el financiamiento de los grupos criminales. Mira, Erika, realmente no es un tema menor, porque el hecho de que se reciba ese financiamiento acreditado por parte de una agencia de investigación norteamericana y publicada en por lo menos 3 medios de comunicación importantes, y que el autor del documento, del texto, sea ganador, no sé si de 2 o 3 premios Pulitzer, lo cual le da ya per se una cierta confiabilidad, pues destapa una situación de altísimo riesgo para la democracia mexicana en muchos aspectos. Esto no podemos nosotros descontextualizarlo de ciertas cosas. Primero que nada, no debemos de caer en el lugar sencillo, común, fácil, de decir estamos con un narcopresidente. Me parece que, ¿por qué? Porque también es cierto que Andrés Manuel no recibía el dinero, él directamente lo entregaban él en la mano, ¿no? Sí. Sí, se entregaba a la campaña. ¿Quién lo hizo llegar a la campaña? Tanto por parte de la delincuencia organizada como quién lo recibió y quién lo dispersó en la campaña, pues me parece que es más hacia allá, hacia donde hay que voltear la vista. Pero lo cierto es que en el contexto de esta nota, 6 o 7 visitas presidenciales a la zona de Badiraguato, en Sinaloa, Uy. el hecho de los abrazos y no balazos, pues genera un contexto de sospecha. ¿Sí? Claro. No estoy diciendo otra cosa, simplemente genera un contexto de sospecha. Y nuestra democracia y nuestra economía son tan delicadas que una mera sospecha de esta naturaleza, surgida de todas estas cosas que pueden ser casuales y aisladas, pues no deja bien parado a la institución. Claro. Y entonces coloca esto en el temor de qué va a pasar este proceso electoral. Pero lo peor es que en el contexto de todo esto que estamos hablando, tenemos la expresión de magistrados del Tribunal Electoral que dicen que sí, que la delincuencia organizada se ha convertido ya no en un factor, sino en un actor del proceso electoral. Y no vemos por parte de las instituciones públicas nada que tienda a prevenir esta situación para dentro de unos cuantos. Y eso es colocar en un enorme riesgo a la democracia mexicana, por supuesto el entorno económico, quién va a venir a invertir, ya sea del extranjero, o qué mexicano va a invertir su dinero en México cuando tienes la posibilidad de que exista este tipo de situaciones, de que se haya penetrado las más altas esferas del gobierno por parte de la delincuencia organizada. Ahora, licenciado, esto me lleva a ¿y cómo tendría que responder el presidente después de esto? A ver, tú dices, yo no podría afirmar que se trata de un narcopresidente, solo que ahí pues entró el dinero. Pero Anabel Hernández, dice la periodista Anabel Hernández, que ya afirma que el presidente tuvo que haber tenido conocimiento. Es decir, que Andrés Manuel López Obrador, candidato, seguramente se enteró de dónde venía este recurso. Ahora que se le cuestiona al presidente al respecto, dice que se trata de un ataque de los adversarios. Y bueno, si me lo permites, vamos a escuchar justamente cómo respondió el presidente a una situación tan delicada como esta. Estuvo financiado, ¿no? Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y, lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también, pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Bueno, eso es lo que dice el presidente, son calumniadores. 2 asuntos me quiero detener, licenciado. Primero, él afirma que la DEA es la que está moviendo a los medios de comunicación, pero todavía dice, aquí en México también. Es decir, él está reconociendo que el gobierno federal también intenta mover a los medios en México. Y en segundo lugar, esta parte donde dice, no tienen ni una sola prueba, no importa que los premien, pero él se refiere a los periodistas. Y los periodistas de donde sacan esta información es de la investigación que lleva a cabo la DEA. A ver, evidentemente, sí coincido con Anabel Hernández, que debería el candidato López haberse enterado en el 2006 que esto estaba pasando.
Y entonces eso pues nos lleva a dos situaciones: que sí se haya enterado o que no se haya enterado. Si se enteró y no hizo nada y al contrario lo aceptó, es un sinvergüenza. Si lo aceptó e intentó hacer algo y no pudo, entonces es débil. Y si no se enteró, entonces es muy tonto. ¿Sí? O sea, es decir, ninguna de las respuestas lo deja bien claro. Pero además hay que ver la reacción. Él no desmintió el hecho, desmintió lo que escribieron los periodistas, claro, pero no los hechos. O sea, él no dijo, no es cierto que no lo hice. Dijo, no hay pruebas, pero no dijo que no lo hizo. Y lo reiteró bastante. Él, traigan las pruebas. Sí, es que yo puedo decir, yo no lo hice, perfecto. Pero si yo digo, no hay pruebas, puede llevar implícito claro, que sí lo hice. Claro, el discurso es muy distinto, no es de inocencia, es de no lo pueden probar, ¿no? Así es. Ahora, licenciado, hay otra parte que me preocupa mucho de esto, que yo no veo sorprendido al presidente. A ver, si realmente pudiéramos partir de la base de él no se enteró, él no supo, o incluso pues él piensa que no fue así, me parecería que la respuesta más lógica sería que se investigue. Es más, yo quiero motivar que se investigue porque quiero tener certeza de quién metió dinero a mi campaña y quiero saber además si esto realmente sucedió o no. Y como tú lo decías, pues que con una investigación se puede determinar que no fue así si tan seguro está Andrés Manuel López Obrador de que esto no pasó. Pero no se muestra sorprendido ni extrañado. De pronto, pues se muestra más bien a la defensiva. Esa parte me preocupa mucho de la reacción del presidente. No, mire, yo estaba esperando mencionar a Claudio X González en algún momento, porque evidentemente todo lo que gira en torno a la crítica presidencial pasa por ese hombre todopoderoso, ese personaje al que los gobiernos extranjeros le rinden obediencia y es capaz de mover medios internacionales, que es Claudio X González. O sea, es decir, si fuera cierto todo lo que dice el señor López de Claudio X González, yo de grande quiero ser como Claudio X González. Sí, omnipotente, ¿no? Todo lo puede. No, bueno, pues todo lo puede. Y es que en ese sentido, efectivamente, la respuesta, mira, incluso, a ver, no nos perdamos de vista. El gobierno federal, desde siempre, ya sea con el PRI o con el PAN, ha tenido la solución perfecta para este tipo de crisis. Yo no estaba enterado y he solicitado al fiscal general de la República abra una carpeta de investigación para que en su momento procedan conforme a sus atribuciones y no haya impunidad y se castiga a los culpables. Es un discurso de libro y con esto podía haber contestado. Claro. Sin embargo, licenciado, algo que pareciera que está pasando es, llega una cosa, va a llegar otra que le va a dar vuelta a esto, ¿no? Pasó lo de los periodistas, llegó esto. Pasó lo de Jorge Ramos, ahora sucede esto. O sea, como que hay siempre algo mayor. Pero es que parece que se le está haciendo bolas el engrudo al presidente, porque se le están acumulando. A ver, efectivamente pasó lo de la filtración de los datos de los periodistas y Andrés Manuel López Obrador dijo, pero y el otro tirador de Colosio, ¿no? Ajá. Y entonces le dijeron, oiga, es un mecanismo de distracción. Y dijo, sí, con el descaro, porque el presidente lo reconoció y dijo, pues sí, a lo mejor sí desvía la atención y me acusan de que lo estoy usando como cortina de humo, pero es que sí hubo otro tirador, o sea, no negó que lo estuviera usando para desviar la atención, pero de pronto se le están juntando tantas cosas, licenciado. A ver, estamos hablando del rompimiento en Morena, porque la gente está inconforme por el tema de las diputaciones y senadurías, que se les hizo ahí también bolas el engrudo y no logran resolver quién va a integrar las listas. Segundo, el escándalo de San Juana Martínez, directora de Notimex, ventilando que le pidieron desviar recurso a favor de la campaña de Claudia Sheinbaum. 3, este financiamiento presuntamente el financiamiento del narco hacia la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Que se le están cayendo luego, los casos. El hecho de que pues se le está saliendo de control el tema de la seguridad y se están incrementando en este 2024, su último año de gobierno, de manera muy considerable los homicidios dolosos y sobre todo los vinculados con justamente los grupos criminales. Es decir, estas cortinas de humo que le encantan al presidente, desviar la atención, esta victimización que le encanta, ¿no? De todos están en mi contra, ¿le va a alcanzar para enfrentar todos estos problemas que se le están viniendo encima? Fíjate que yo creo que no, y te voy a decir, les voy a comentar por qué. Sí. Porque es una forma que ha sobreexplotado, ¿sí? En el tema de la comunicación política, efectivamente hay modelos muy probados. Y el tema, bueno, hasta hay películas que hablan de estas famosas cajas chinas, que sí, claro, generar un elemento que distraiga, no es ninguna novedad.
El problema es que no se sabe en otra, ¿no? Entonces, el modelo lo han desgastado tanto que ya la opinión pública ya no se distrae, ya no se desvía hacia otras cosas. Y adicionalmente, algo que olvida, que no tiene presente el señor López, es que cuando alguien ejerce el poder absoluto y sin miramientos, va dejando heridos en el camino. Y esos heridos pueden ser de su mismo partido, de su mismo equipo. Y en la primera oportunidad te la van a cobrar. Entonces, lo que está pasando con el tema de las diputaciones, el tema de gente que ha trabajado en el gobierno que él descalifica, el tema de... Es decir, todos los que él ha convertido en adversarios que no lo eran, pero que él los asume como tal y los engrandece como adversarios, tarde que temprano le van a pasar facturas. Y esas facturas no va a tener la capacidad de poderlas solventar o de poderlas enfrentar. Y finalmente va a caer en lo que está sucediendo al día de hoy. Juan Collado va a tener que salir de la cárcel. Rosario Robles ya se demostró, reconocido por la propia Fiscalía de la Ciudad de México, que la licencia famosa que sirvió de pretexto para encerrarla 3 años es falsa. Ya lo dijo la misma autoridad acusadora. Los militares relacionados con el caso de Ayotzinapa están libres con cambio de medida cautelar. La Corte le tira la reforma eléctrica. O sea, está perdiendo todas. Es un presidente perdedor. Y sin embargo, entonces, busca el mismo modelo para tratar de distraer. Ya no es posible porque lo sobreexplotó. Licenciado, tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero cerrar con el comentario que tú decías de, híjole, es que no es que uno sea desconfiado, pero cuando se ventila este tipo de información de que su campaña podría haber estado financiada por un grupo criminal y luego él sale con la estrategia de abrazos y no balazos y luego lo vemos saludando a la mamá de un narcotraficante. El primer culiacanazo. Y luego, justo es lo que quería decir, porque Ricardo Garduño nos escribe en las redes sociales, dice, se me ha cerrado su actuar de abrazos ni no balazos, el saludo a la mamá de Beltrán y toda la evasión cuando se habla de los narcos, la liberación del ratón. Es muy raro todo su actuar. Y sí, efectivamente, él mismo ha reconocido que él ordenó que al Chapito lo dejaran, ¿no? Y que porque no quería que estallara algo mayor, etcétera. En la segunda detención que se da, el presidente se hace para atrás y dice, no, yo ni para bien ni para mal, hay que se lo lleven y que hagan con él lo que quieran. Y en medio de estas situaciones, el que se ventile pues que pudo haber existido financiamiento del narco a su campaña, pues parece ser explicación a muchos de los hechos que hasta hoy no se entendían. No lo digo yo, nos lo están diciendo nuestros amigos del auditorio, lo decía el licenciado Jorge Chezal. Licenciado, si me lo permites, tengo que hacer una pausa, pero regreso y seguimos conversando contigo. Sí, cómo no. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal, nos quedamos en la pausa con ello y hablábamos pues de estos nuevos escándalos, porque no es uno, son varios, que están acompañando al movimiento de la 4T y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reflexionamos en la pausa, licenciado Jonathan Flores y una servidora, de si esto le pegará o no al nivel de aceptación que tiene el presidente. Por lo pronto, hoy está en uno de los niveles más bajos que ha tenido a lo largo de su sexenio. De acuerdo a la medición que lleva a cabo de manera cotidiana, todos los días, Roy Campos, director general de Consulta Mitofsky, 55.6. Aún así, no es malo el nivel de aprobación, pero sí está bajando. De acuerdo a los últimos datos, como se va mostrando, no ha logrado regresar a aquellos niveles que presumía de por encima del 60% de aprobación. Cada vez pues pareciera que va bajando más. Y yo te lo tengo que preguntar, ¿sí le va a costar la factura o lo va a convertir en un mártir de este movimiento de la 4T? Es decir, en el impacto que genere a la población, más allá de lo que ya platicábamos en los hechos, ¿crees que realmente impactará en la forma en la que la gente percibe a un presidente que, por cierto, su mayor compromiso era el combate a la corrupción y el acabar con la actuación y el acecho de los grupos criminales? A ver, hemos tenido en este sexenio una estadística brutal de personas que mueren todos los días por homicidio violento, por crimen violento. Sí. Vinculado en buena medida, en gran, amplísimo porcentaje con el tema de la delincuencia organizada. Si pensamos que cada una de estas personas tiene vínculos familiares y vínculos de amistad, que murieron a manos, y aunque hayan, a ver, y no quiero que se piense que, bueno, o que se pueda decir, bueno, pero es que en eso ataban. No. Independientemente de que participaran o no participaran, es gente que murió y que tiene familia. En donde el Estado no les va a dar de ninguna manera a nadie la posibilidad siquiera de saber dónde están sus hijos, dónde están enterrados, muertos, nada. ¿Qué pasó con ellos? Claro. Sí, ¿qué pasó con ellos? Y esa gente ahora se entera
que esa misma delincuencia organizada financió al actual presidente. Es un tema de percepción, y lo que van a percibir es que no hay quien les pueda dar una respuesta. ¿Qué van a hacer? Posiblemente cambien su intención de voto por quien sí pueda dar. Ahora, licenciado, una parte importante que lo hablábamos en el momento del corte, este balance que está teniendo, apenas es febrero, pero el ir viendo esta mesa de caídas que está teniendo, se le está cayendo la reforma energética, se le están cayendo los grandes casos de corrupción que ellos tenían como los emblemas de la lucha contra la corrupción, Juan Collado, Rosario Robles, ya nada más falta que Emilio Lozoya salga en esta semana también. Ayotzinapa fue una herida que no ha podido cerrar con él, quiso revivir el caso Colosio. Genaro García Luna se convierte a veces en el cartucho que quiere volver a agarrar en cada momento, ya no le funciona. ¿Es el año mortal, el último año el que siempre pasa esto, o es distinto, licenciado? Lo que pasa es que cuando tú una liga la estiras demasiado, o la revientas, o ya no regresa a lo que era su posición inicial. Y el señor López ha demostrado que le encanta tensar las ligas lo más que pueda. Por eso ahora en este momento están sucediendo todas estas cosas, está coincidiendo con una mala lectura que tuvo de tiempos, están coincidiendo que ahora están resolviéndose estos casos y se están resolviendo de la peor manera para él. Entonces sí me parece que no es sencillo el que en este momento no sea tema esta pérdida de credibilidad y este desgaste de la figura presidencial, porque el mismo señor López lo ha querido hacer. Pues es decir, está pagando las consecuencias de lo que ha estado haciendo 5 años. Ahora, bueno, pues tendremos que estar atentos a lo que suceda. A mí me parece muy grave, más del impacto que pueda tener en la imagen del presidente, pues que esto no quede aclarado, porque creo que es la peor parte, licenciado, que nos vayamos y que el presidente cierre su sexenio con todas estas sombras encima y sin haber sido capaz o no haber tenido siquiera la intención de aclarar si esto sucedió o no. Me parece muy preocupante, porque imagínate lo que queda para la historia de este país, y más en un año electoral. El mensaje de que alguien financiado con el dinero del narco puede llegar a un cargo público, y no a cualquiera, a la presidencia de la República, me parece que es un mensaje tremendamente peligroso que se está lanzando en estos momentos. Si no hace algo el presidente, el gobierno, ¿no? Si no reacciona de alguna manera, pues creo que el mensaje, insisto, va a ser peligrosísimo. Pero otro de los temas graves que hoy están en la escena y que no quiero dejar de lado porque está impactando aquí en San Luis Potosí, es este escándalo con el tema del desvío de recursos en la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado, en donde esta semana la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí va a conocer la detención de 7 personas. El de más alto rango en esta historia, pues el tesorero de la Dirección de Finanzas, el extesorero de la Dirección de Finanzas, pero le cuestionamos al fiscal ¿hasta dónde tiene que llegar esta investigación? Porque nos decía que hasta 700 millones de pesos podría llegar el monto del desvío. ¿Realmente un tesorero de una dirección es capaz de mover todo este dinero sin que nadie más se dé cuenta? Sin que ni la auditoría, ni los mecanismos de fiscalización internos del gobierno del Estado, sin que su jefe, el director de pensiones, conociera lo que estaba sucediendo, licenciado? A ver, de ser posible, sí es posible. Y aquí hay que ser muy, muy claros. En primer lugar, y lo tengo que decir, me parece que la Fiscalía General del Estado se ha anotado un punto muy bueno con esta investigación. Este tipo de delitos no son delitos fáciles, no son de los delitos que a diferencia de otros te dejan una huella física que puedes llegar y apreciar desde un momento, sino que tienes que recorrer todo el entramado para poderlo comprender, entender y desempeñar. ¿Es posible esto? Sí. ¿Es posible que exista no una complicidad, sino una ignorancia? Sí, también lo es. ¿A qué me refiero? Normalmente en este tipo de asuntos queremos ver nombres importantes y queremos ver cargos importantes. Sí. Y en ocasiones están involucrados, pero también hay casos en los que no. Es decir, a veces es más sencillo que estas tramas se cocinen en niveles intermedios que con los altos cargos. Posiblemente los altos cargos puedan ser tolerantes por omisión. Es decir, pensemos por ejemplo el caso de presidentes municipales que de pronto son acusados porque resulta que el tesorero
y algunos otros funcionarios hicieron grandes negocios. Bueno, es que no necesariamente el presidente tenía que estar al tanto de lo que estaba sucediendo, personalmente. Lo mismo sucede en la dirección de pensiones. No descarto que pudiera haber. De que es posible que haya sido nada más en niveles intermedios y llegar a esas dimensiones, y lo es. Aquí el tema me parece que es hasta dónde se puede extender, no tanto hacia arriba, sino de manera horizontal. Ese es el punto que a mí me parece más importante. ¿Hacia dónde puede llegar? No nada más dentro de la dirección de pensiones, sino involucrar a otras dependencias vinculados con estos hechos, o bien en el sector privado, y eso me parece importante. Ahora, licenciado, ayer el fiscal nos decía que de este desfalco o desvío de recursos que se hace a pensiones, pues ya el dinero se utilizó en compra de autos deportivos de lujo. Nos decía ayer una casa de 16 millones de pesos, y yo le preguntábamos al fiscal, ¿cómo se le va a hacer? Porque al final de cuentas el dinero que está ahí gastado ya es lo que está haciendo que se retengan el dinero de los trabajadores en pensiones, y decía, bueno, se van a tener que hacer formas para recuperar ese dinero. En este caso, cuando ya se vendieron ya se compraron estas cosas, por la cantidad de dinero tan enorme, 16 millones de pesos, si no se llegaran a comprar de la manera, me decía, hasta rematando, ¿cómo se le puede hacer para regresar ese dinero, licenciado? Pues con el mecanismo de reparación del daño, ajá, ¿no? Que no forzosamente tiene que ver con lo que compraron, sino que pues a ver cómo le hacen, pero regresan el dinero. ¿Podría ser uno de los caminos? Sí, claro, y también hay otro que es la extinción de dominio. A ver, no perdamos de vista, y por eso yo me refería a que esto de manera horizontal puede tener importantes alcances. Uh-huh. Estamos en presencia de posiblemente una carpeta de investigación que, al margen del peculado y el ejercicio indebido de función pública, pudiera derivar en un desglose hacia la unidad de inteligencia financiera y una investigación de lavado de dinero. Evidentemente, el hecho de que haya un funcionario bancario involucrado, yo entendería que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya está solicitando información al banco. Entendería que la misma Comisión Bancaria y de Valores estaría pidiendo información respecto de las operaciones de la Unión de Crédito que está involucrada. Es decir, el dinero se puede rastrear, sí, y los procedimientos de delincuencia organizada que pudieran surgir, si fuera el caso, los procedimientos de lavado de dinero de índole federal y este mismo procedimiento de carácter estatal pueden llegar a procedimientos de extinción de dominio. Vamos a utilizar una expresión que no es jurídica, pero me parece que podría perfectamente pintar el caso. Es dinero maldito. Entonces, ese dinero maldito se rastrea y puede impactar a través de la extinción de dominio a todo a donde el dinero haya llegado. Entonces, si con ese dinero se compró un auto de lujo, y luego ese auto de lujo se le vendió a un tercero, ese tercero puede perder ese auto de lujo. No importa que haya sido comprador de bueno, porque las reglas que hay en materia de extinción de dominio son otras. Entonces, esto no es un tema cerrado. Por supuesto que esto se puede extender, ya no en cuanto a la complicidad del delito, pero sí respecto de quienes deban de regresar o de reintegrar los bienes, y el gobierno del Estado, a través de la Fiscalía y a través de otras dependencias que todavía no se han mencionado en este caso, pueden llegar a esos procedimientos. El caso de la Contraloría, sí, del Estado. Independientemente de que se esté persiguiendo penalmente, también la Contraloría del Estado tiene atribuciones para sanciones administrativas y reparaciones del daño. ¿Qué antecedentes tenemos? Es decir, ¿hay un antecedente en la historia reciente de San Luis Potosí en donde se haya detectado una situación como esta y realmente haya existido una conclusión en el sentido de la reparación del daño, de que se haya recuperado realmente la totalidad del recurso o la cifra más cercana a eso, o que pues se haya visto pagar a las personas involucradas? Te lo pregunto porque de pronto pues hay esta percepción entre la ciudadanía de que este tipo de escándalos se ventilan y no acaba de suceder nada. A ver, que tengamos un caso de persecución de actos de corrupción, etcétera, en San Luis Potosí, los tenemos. Desgraciadamente no muy bien logrados la mayoría de las veces. O que tienen soluciones alternativas que finalmente terminan siendo de alguna forma una recuperación, pero que
quedan muy por abajo de la expectativa que se llegó a despertar. O bien que por el paso del tiempo se pierde en el tiempo esta percepción, de manera de que cuando se llega a resolver ya la gente ni se entera porque ya es un asunto bien. Sí, eso ha sucedido y por supuesto que también se corre el riesgo que en esto suceda. Lo que pasa es que me parece que en este caso, la forma como la Fiscalía ha desarrollado la actividad, ha mostrado los resultados y los alcances que ha tenido, sí me parece que es innovador, sí me parece que es inusitado, y me parece que así como muchas de las veces yo personalmente he criticado la labor de la Fiscalía, hoy tendría que reconocer que José Luis Ruiz Contreras está haciendo muy buena labor en el caso. Esperemos que así sea, licenciado, porque ya lo decías, ¿no? Aquí va en juego justamente el cómo pueda terminar esta historia. Licenciado, como siempre, te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo. Qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Buena mañana, días. licenciado. El licenciado Jorge Chazal platicando con nosotros. Vamos a la